Estamos nuevamente aquí en su programa Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. El día de hoy estoy muy contento, yo no sé ustedes, porque tenemos a una invitada muy especial que se llama Ruth Garfias. Ella es una compañerita de la clínica que laboro en la ciudad de Puebla, entonces el día de hoy nos acompaña. Y pues buenas noches, compañerita, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muy feliz y muy contenta de la invitación. Gracias a los dos, ¿no? Ok. Entonces feliz de estar aquí. Gracias, muy buenas noches, emocionados por nuestra invitada, la temática que vamos a tratar, pero antes de empezar a trabajar el día de hoy, quiero invitarlos a compartir el enlace, a hacernos sus preguntas, nos las manden por escrito, cualquier duda que tengan la vamos a ir resolviendo poco a poco conforme va avanzando el programa, entonces sí, les pedimos que empiecen a compartir los enlaces de favor para que este programa se pueda ver por más personas. Entonces, pues, empezamos el día de hoy. Sí, nuestro programa se llama Adicciones, los síntomas de un futuro destruido. Y el tema fue sugerido por nuestra colega que está el día de hoy. ¿Y por qué se te ocurrió ese nombre, compañerita? Bueno, considero que la temática de las adicciones es un tema muy sensible para la comunidad. ¿Por qué? Porque es un tema de hoy. ¿Y quiénes son los personajes más vulnerables? Pues los adolescentes. Son personitas que van a empezar a vivir, que van a tener sus propias experiencias, pero al toparse con las adicciones, pues su futuro se va a frustrar, Claro. ¿no? Sí. Entonces, tengo 2 años de estar dedicándome a las adicciones, en la prevención básicamente, y me ha tocado ver, estar en contacto no nada más con los adolescentes, sino también con la familia. Y entonces se me hace ese tema, ¿no? Que pega muy fuerte y es un tema muy sensible para nuestra sociedad. Por eso es que se me hizo interesante ese No, tema. digo, el tema es como que impactante, ¿no? Como que, ay, caray. Sí, digo, porque mucha gente habla de drogadicción y lo ven como que, pues lo hace todo el mundo. Pero esta cuestión de decir que va a ser un futuro destruido es que realmente es una conducta de alto riesgo, sobre todo para la juventud. Y no creo que nada más la juventud, sino todas las personas que tengan contacto con las drogas, su vida se inestabiliza, yo creo que en muchas áreas, ¿no? No sé, psicológica, emocional, económica, familiar. Y bueno, este es el tema que nos tiene el día de hoy acá. ¿Sí? Claro, la importancia que tiene, ¿no? La relevancia que aparece a partir de la adolescencia y cómo tiene impacto durante los primeros etapas de desarrollo que ya tenemos como más comunicación con más gente, con más amigos y cómo se va desarrollando y cómo nos puede afectar en un futuro, ¿no? Así es. Mira, Brenda, algo que he visto, y es sorprendente, pero la personalidad del adicto, por ejemplo, del alcohólico, Ujú. se va formando desde muy pequeños, ¿no? Claro. La familia es un núcleo muy importante para nuestros pequeños. Ujú. Y si no tenemos las bases nosotros como padres para aprender a poner límites claros, pero con amor. Cuando yo les Ujú. digo, ¿cómo me preguntan, ¿no? ¿Cómo límites? ¿Cómo se puede dar un límite con amor? Ajá. ¿No? Eso les sorprende mucho a las familias de cómo se sucede eso, ¿no? Pues simple y sencillamente la firmeza, Claro. ¿no? Ser firme, dije que no y no hay forma de llegar a Ujú. otra solución y empezar a hablar del por qué Ujú. no, hablar del por qué sí, ¿no? Y de por qué se generan los castigos, por ejemplo. Pero simple y sencillamente las familias, he encontrado que las familias de los adictos, Ajá. las mamás y los papás los cuestionan los hijos, ¿no? Ajá. Y la respuesta más viable es porque soy tu madre, porque soy tu padre, ¿no? Porque sí, Sí. porque lo digo y así se tiene que hacer, ¿no? Claro. Claro. Entonces, eso entra en una ambivalencia para el niño Ujú. y no entiende un porqué, una razón válida, ¿no? Ajá. Y entonces, pues recuerden que cuando entramos a la adolescencia, los grupos suburbanos, ¿no? Ujú. Que también es otro tema muy sensible para la sociedad, pues les empiezan a dar ese confort, ese acompañamiento, yo sí te entiendo, mi familia es igual, mi Ujú. papá es igual, ¿no? Y entonces empiezan a crear esos grupos y lejos de poderse apoyar, pues van directo a la Ujú. destrucción. Sí, fíjate que lo que yo veo es que, no sé, los papás como que se ponen a dar el sermón, no esto, no lo otro, no aquello, ¿no? Y creo que por esta etapa de la adolescencia entra una parte de rebeldía
en la cual los hijos ya empiezan a decir, no, pues papá no tiene la realidad de todo. Así Entonces lo es. que Claro. empiezan a decir, bueno, estos compañeros, ¿no? Que son mis cuates, mis hermanos, Que me quiere. me acompañan en las buenas y en las malas, y ellos me dicen, pues órale, échate un trago, pues ¿qué haces, no? ¿Por qué? Porque en tu cabeza es como que ellos sí me quieren de veras, ¿sí? Así es. Aunque creo que está mal interpretado esta parte, donde el que me diga a mis Claro. amigos que tome es una parte de afecto, ¿no? Creo que en la cuestión de pertenencia, sí, ¿no? supuesto. Le dan una Pega pertenencia al mucho. chico, no sé. El otro día estaba platicando con una personita, cómo éramos en la secundaria, y es que andábamos todos en bola. Todos en bola, y lo que así decía Claro. que hiciéramos uno, y ahí íbamos los demás como borregos a repetirlo. Siguiéndolos, diría la mamá, si el amigo se avienta al pozo, ahí vas. También. Sí, Exactamente, ¿no? precisamente Y eso, la ¿no? cuestión es que, por lo menos algo que yo viví, es que tuve una ocasión, una problemática con mis papás, y yo dije, pues, ¿qué hago, no? Entonces le pregunté a un compañerito y me dijo, pues vámonos de borrachos, ¿no? Y yo así como que mis dos neuronas estaban en mi cabeza en ese momento, dijeron, no, como que no es una solución adecuada. Entonces me acerqué a un maestro a preguntar y ya me supo orientar. ¿Por qué? Porque le pregunto a otro que está igual de baboso que yo, Pues ¿a dónde van a llegar? ¿a dónde vamos a llegar, no? Eso es una problemática, ¿no? ¿Sabes qué? Y hablando también ya específicamente de las adicciones, tenemos que el tabaquismo Ujú. y el alcoholismo pues son de esas drogas lícitas, Sí, ¿no? Claro. permitidas. Entonces, es un factor de riesgo. Aparte, es chistoso porque cuando la gente, la familia está acostumbrada a vivir con el adicto, con un adicto Ujú. más bien, porque yo lo viví, ¿no? Yo vengo de una familia de adictos y entonces Claro. ahora mi marido es adicto y pues es normal, ¿no? Es Ujú. normal para todos. Claro. Entonces, la forma de referirse al alcohólico es que estaba tomadito Ujú. y se justifican sus acciones. Justificar o minimizar, ¿no? Justifican y minimizan, Ajá. claro, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues crecemos en ese ambiente. Recuerda que la adicción Ujú. está muy de la mano con la violencia, Claro. ¿no? Entonces, ¿puedo decir malas palabras? Sí, gracias. Ok, está bien, yo me había reprimido todo este tiempo, qué bueno Yo que sé se que me preguntan ustedes, disculpen querido público, pero pues vamos a hablar la neta del planeta acerca de las adicciones. Entonces, papá, yo crezco con un papá que, pues eres una pendeja, es que no sirves, Ujú. ¿no? Pues es normal, ¿no? Entonces llega el novio, Ujú. ¿qué onda? Perdóname, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues es normal, es que así dice que me quiere. Claro. Esa es su forma de demostrarme que Que soy me quiere. importante en su vida, Ujú. ¿no? Sí. Y empezamos a permitir. Una característica dentro de esta parte de las adicciones es la sumisión de la mujer, ¿no? Sí, demasiado. Es tu cruz. Pues es lo que Claro. tú seleccionaste, ¿no? Y ahora, vete con tu adicto, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces estamos muy reprimidas a decir lo que se vive dentro de un hogar donde Ujú. existe la adicción, Sí, claro. ¿no? Entonces, ¿nuestros hijos qué le damos? Ujú. Pues es normal, no pasa nada. En el hombre se justifica, Ujú. estaba un poquito tomadito. Sí. Las mujeres, atiende a tu hermano, Ujú. porque se Claro. siente mal, Sí, claro. fomentando a las propias mujeres a lo que es pues, el machismo. Sí, claro. Y es que, bueno, comentábamos en el programa que tuvimos el día de ayer en Tlaxcala, que es una realidad aprendida. O sea, naces ahí y Es no normal. sabes si está bien o está mal, simplemente es tu realidad y así la aceptas. Y la cuestión, bueno, mucha gente que está en su zona de confort no puede verlo porque es su zona de confort, ¿sí me explico? Un estudio, bueno, una forma de ver más allá de nuestros ojos es salir de nuestro círculo. Por eso se recomienda que la gente viaje en varios países. ¿Por qué? Porque aprendes a ver otras culturas, comparas y ya después empiezas a ver tu realidad. A ver, Claro. ¿por qué? Porque cuando no te comparas con ninguna persona, dices, no, pues lo que estoy haciendo está bien, ¿no? súper bien. Claro. Entonces, la cuestión es esa, tienes que abrir horizontes para ver otros lugares, ver otras costumbres, otras formas de pensar y de actuar, para que veas en dónde estás parado, ¿no? Y a partir de esa realidad, digo, creo que cuando visitas un país se te abren los ojos de cómo es tu cultura, y a partir de eso puedes ver los puntos ciegos que tenías. Claro, y yo creo que eso nos pasa, bueno, les pasa mucho a los adolescentes cuando entran a la secundaria, ¿no? Que vienen como un poquito tímidos, nuevas experiencias, ¿no? Y empiezas a conocer a otros chicos que tienen una realidad totalmente distinta a la tuya, que a lo mejor viven con un papá que tiene algún tipo de adicción, lo más usual, alcoholismo, ¿no? Ujú. Y como tú platicabas en tu caso,
llegan y te ofrecen alcohol, ¿no? Pero, a ver, papás, aquí le vamos a preguntar a nuestra psicóloga, ¿no? Si, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos, ¿no? Que tú ya orientaste a tu hijo, a lo mejor no tan bien, por así decirlo, pero ¿cómo tú, papá, tienes que orientar a tu hijo a responder ante ese tipo de invitaciones, ¿no? Que para resolver un tipo de problema, tu amigo te dice, pues vamos a tomarnos unas caguamas, ¿no? O vamos a fumarnos un cigarrito, o cuestiones así, ¿no? ¿Tú qué sugerencia le darías a los padres para que orienten en este caso a los hijos? Bueno, creo, no hay fórmula perfecta ni una receta como tal, Claro. pero creo que dentro de esto lo fundamental tendría que ser la apertura y la comunicación. Sí, porque de repente nuestros hijos son adolescentes y pues bueno, tienen nuevos conocimientos, nuevas inquietudes, ¿no? Pero los papás nos cerramos, eso no es bueno, tú no es para allá o tú no puedes. Claro. Entonces, si yo estoy en la apertura y acepto lo que mi hijo o mi hija me está diciendo y soy capaz de entender por el proceso, porque todos somos adolescentes en algún momento, ¿no? Sí. Y nos gusta ser diferentes. Claro. Y yo entiendo que mi hijo está pasando por un proceso de diferencia, pues vamos a acompañarlo. Me agrade o no me agrade, como padre mi función es estar en esa apertura y acompañar. Creo que esa podría ser una parte fundamental y básica para afianzar las relaciones también de la familia. Yo, bueno, por la experiencia, porque he platicado con colegas y todo, tengo como dos estrategias para los papás que apliquen para que los hijos no caigan en esto, ¿no? Una me la pasó un maestro que decía, si tienes un hijo y no quieres que consuma drogas, tienes que hacer que él se dé cuenta. ¿Y cómo lo hacía? Este maestro lo hacía. Y se iba ahí donde estaba su pequeño y agarraba un cigarro y el papá lo prendía y empezaba a fumar. Y el papá fumaba y de momento fumaba más el papá y sacaba el humo por la nariz y hacía que el humo le entrara a los ojos para que él sintiera bien feo. Y el niño, por esa curiosidad, se le quedaba viendo al papá. ¿Qué haces? Pues estoy fumando. Pero te estás ahogando. Sí, pero pues la gente fuma. Entonces, él pone la situación para que su hijo vea y empiece a ser crítico, así como que, pues no es algo medio estúpido, que te estás haciendo daño y lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque el papá hacía intencionalmente esto para que el hijo dijera, mi papá está muy mal. ¿Sí me explico? Porque a veces en sus mismos ojos no lo puede ver, pero reflejado en el papá sí. Claro. Entonces, esa es una estrategia que me pasaron. Otra es que me comentó un caso una personita que él no había consumido en su vida drogas. Alcohol y cigarro hasta el tope. Pero drogas ya más fuertes como, no sé, LSD, cocaína, cristal, esas ya no. ¿Por qué? Porque una ocasión a su papá se fue de borracho un día y llegó con síntomas de taquicardia, ansiedad, sudoración, bien feo, combinado con alcohol, ¿no? Y el papá dijo, es que, ¿sabes qué? En la bebida me pusieron no sé qué sustancia y mira cómo me pongo. Entonces el papá, sudando, medio borracho y toda la onda, le dio el mensaje a su hijo. Por eso no debes de consumir ningún tipo de droga. Entonces pensemos en la programación neurolingüística y son imágenes, son sonidos, son sentimientos de qué le está pasando a mi papá, se está muriendo. Estímulos, ¿no? Exactamente, que programan a la persona a no consumir. ¿Sí me explico? Y sí, entiendo que cuando ya se da la parte de que el hijo está consumiendo, hay una parte de intervención. Pero estas que les comento son estrategias de prevención. ¿Sale? Claro. Para que eviten hacerlo. ¿Por qué? Creo que hemos comentado acá y es parte como como profesionistas tomar en cuenta esas dos partes. Primero, lo que estamos haciendo acá, informar a la gente para que no metan la pata. Así es. Ya cuando metieron la pata, pues ya, a ver, aquí está mi número, mi consultor está al lado. En un ratito más se los comunico. Y ven a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está la problemática. Entonces la sugerencia es que nosotros como profesionistas tenemos estrategias que pueden servir para toda esta labor, ¿sale? Claro. Entonces, pues la idea es que la gente comparta toda esta información que estamos teniendo, ¿sale? Uno de los puntos principales por los cuales decidimos abrir esta temática es para darle herramientas a los papás. ¿Qué está haciendo tu hijo que pudiera significar que está iniciando en el mundo de las drogas? ¿Por qué? Porque en muchos casos que han llegado al consultorio, los papás no tenían ni idea de que el hijo estaba consumiendo. Se dieron cuenta hasta que ya estaba en un nivel muy avanzado la adicción. ¿Sale? Entonces, colega, ¿tendrás algunos puntos que les puedas facilitar a los padres de familia para que estén atentos a esto? Claro. Bueno, tenemos que las sustancias
al momento de ingerirlas de cualquier manera, ya sea bebiéndolas, fumándolas o de cualquier otra manera, van a pegar directamente a nuestro sistema nervioso central. Ujú. ¿Qué es lo que va a provocar entonces? Alteraciones, tanto físicas, tanto psicológicas como conductuales. Okay. Entonces, como papás tenemos que estar abiertos y atentos a esos cambios. Ujú. Esto de verdad que lo he aprendido de mis niños que andan en ese consumo porque me pasan cada tip, ¿no? De cómo Sí. es que ellos guardan la sustancia, Ujú. ¿no? Recuerden que si yo fumo voy a despedir un Un olor, olor característico. ¿no? Entonces el chico va a empezar a tener su perfumito aquí al lado. Ah, el perfume, órale. Sí, Claro. señor. Ok. Entonces, para no despedir ese olor, yo voy a estar constantemente con mi perfume para que no detecten. Pero si resulta que mi hijo jamás le importaba esa situación y ahora va teniendo esos cambios, Ujú. ¿sucede algo? ¿Tienes algo? Ok, ¿No? bien. Estar alerta, ¿no? Estar alerta. Ajá. Resulta que yo tengo un hijo que siempre fue muy alegre, que platicaba con todo mundo, Claro. es muy sociable, y de repente llega malhumorado, irritable, no se le puede decir mi alma porque ya Pero eso es también una etapa normal, ¿no? ¿Cómo diferenciar que sea por un cambio hormonal De la que va edad, de de a la edad adolescencia. de que está consumiendo la sustancia? Claro, por eso te digo, hay que estar muy abierto. Ajá. Yo como padre siempre tengo que estar ahí cerca de mi hijo y conocerlo. Y de verdad que cuando eso sucede te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, detectar, bueno, ¿qué está pasando? Ujú. ¿No? Está irritable, bueno, a lo mejor es cambio o son procesos de la edad. Pero a él le encantaba estar con la familia Ya. y llega y se encierra. A Ok, piedra y entonces lodo. podría ser como el encierro, Es una... alejarse de la familia, Ajá. estar irritable, ponerse perfume, por ejemplo. Ujú. Otra conducta muy visible es que de repente mi hijo, mi hija viene con compañeros, con amigos, a lo mejor desde la infancia, desde el kinder, Ujú. y de la noche a la mañana Dejan de ser amigos. es que es muy aburrido. Ay, qué huevo andar con él. Y cambia de amigos. Ujú. A veces puede ser el mismo vecino de al lado, Ok. ¿no? Pero él te caía mal. Ahora, ¿por qué es tu Ujú. amigo, no? No, ya. No. Fíjate que lo que yo he visto, que sí se ponen bien neuróticos porque, dices tú, se aíslan, ¿no? Se meten a su cuarto. Y yo creo que, aunque estén haciendo estas cosas, saben en el fondo, saben en su inconsciente que está mal. Entonces, Claro. creo yo, es una hipótesis, no lo puedo asegurar, que sienten mucha vergüenza. Entonces evitan por eso el contacto con la familia, se aíslan y se esconden, porque es la cuestión. Trabajando con los chicos del anexo que estoy, muchos sienten vergüenza. Claro. Entonces la cuestión es, ya no puedo estar con mi mamá, con mi hermana, con mi primo. ¿Por qué? Porque me dicen, ahí viene el adicto a aguas, ¿no? Porque Sí. piensan, porque mucha Ujú. gente tiene la etiqueta de que un adicto es ladrón, de que un adicto es, no sé, anda metido en malas cosas, asesino, Claro. lo que sea. Entonces la familia sí muestra ese rechazo, ¿no? Y ellos dicen, pues no, no me acepten, me voy, ¿no? Y agarran y se encierran y se Y es van. que precisamente también el dar esta etiqueta ante los ojos de esta persona, ¿qué es lo Ujú. que va generando, no? Aceptar mayores conductas de drogadicto, ¿no? Sí, se De consumir refuerzan. más, Ujú. más seguido, de esconderte, de alejarte, cuestiones más reafirmando la conducta que está Bueno, haciendo, ¿no? ya en este grado en donde tú me hablas, ya estamos Ajá. hablando de un tercer nivel, Ah, ok. donde ya el adicto, efectivamente, la vergüenza llega porque ya no hay hay una tolerancia a la sustancia, es decir, ya no la Ujú. puede dejar. Ajá. Ya ese nivel de tolerancia ha rebasado. Y Ok. entonces ahora ya no es, al inicio generalmente te la regalan, el Ujú. alcohol te lo regalan, la Claro. sustancia te la regalan, Ok. ¿no? Y una vez que tú ya te haces adicto, tu tolerancia reduce. Y entonces, oye, pásame, regálame. Te cuesta tanto, ¿no? ¿Y qué empieza a hacer el adicto? Ujú. Empieza a robar. A robar, claro. Empieza a despojarse primero de sus propias pertenencias. Ujú. Después, lo que hace es... ¿Qué está mal puesto? Ok. Oye, yo dejé mis lentes, ¿no? ¿Sabe? Ujú. ¿No? Sí, claro. Eso
son como las primeras puertas, los primeros contactos ya con una adicción como tal. Ujú. Y después, resulta que yo les decía hace ratito, también pegan las conductas. Ujú. Entonces, Claro. mis conductas dentro de ese alucine en el que él se encuentra, porque mi sistema nervioso está alterado, entonces comienzo a tener otras faltas. Ya no nada Ujú. más es el robar, Ok. si no puedo de verdad llegar a matar para Ujú. obtener esa sustancia. Ok. Eh, pues resulta que los impulsos, cuando uno está consciente, pues es capaz de controlar su impulso, por ejemplo, sexual, ¿no? O sea, no como los perritos que se me antoja hoy en la calle, disculpe Ok. público, ¿no? Pero eres capaz de decir, bueno, aquí sí, aquí no. Ujú. Claro. Hay conciencia. Hay conciencia. Ajá. Cuando tú estás ya bajo esos influjos, ya no hay control. Ok. Ya no hay esa capacidad de decir, este es mi límite Ujú. y hay un lugar, sino que con la prima, con la tía, con la Ujú. hermana, con quien sea, Ok. Claro. O ¿no? sea, Y actúan con puro impulso, ya, es nada puro más. impulso, Ok. efectivamente, Ajá. y muchas veces se tienen relaciones homosexuales Ujú. o zoofílicas. Ok. Entonces, todo eso, si yo he venido creciendo en un ambiente donde no me han sabido, pues, querer y apapachar, Ujú. y yo todavía lo refuerzo con esas conductas, ¿qué Ok. creen que va pasando con mi personalidad? Con mi Ok. persona. Me voy llenando de vergüenza y de Ujú. miedos, Ok. fortaleciendo la conducta, como tú bien dices. Ok. Ok, bien. Ujú. Comentas acerca de tres niveles, ¿no? O sea, yo me gusta, bueno, a mí me gustaría que para las personas que nos estén viendo podamos diferenciar qué sí se considera adicción, qué no, estos niveles de los que manejas y cómo podemos intervenir en cada uno, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a continuar con esa temática. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero sí me gustaría que las personas que nos estén viendo ahorita a través de Facebook, que puedan compartir el enlace con sus conocidos. Hace rato me habló un mensaje, me escribió un mensaje una compañerita que dice, qué buen tema. Ahorita ya se lo recomendé a 3 4 personas y yo dije, órale, perfecto. Eso está muy bien, ¿sale? Si Claro. conocen a alguien que pudiera ser, que se aísla, que anda con el perfumito a cada rato, entonces por favor mándenle el link y diga, oye, mira, esto te podría interesar, ¿sale? Claro. Entonces, bueno, me gustaría, compañerita, que nos pudieras dar tu número telefónico para que lo compartamos con las personas y te pueden seguir en Facebook para que pues, una consulta estemos al pendiente y puedan nos ayudar en esta parte de intervención cuando una persona ya está consumiendo. Claro, claro que sí. Mi número es 22 26 66 53 34 y mi consultorio se encuentra en Cholula. ¿Ok? Ahí nos pueden contactar. Sí. Las redes sociales, bueno, en Facebook me encuentran como Ruth Garfias, GA en mayúscula y con mucho gusto, dudas, sugerencias, preguntas, lo que ustedes tengan, aquí estoy para contestarlas. Ok, regresamos en un momento. Estamos de regreso en nuestro programa Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. Recordamos que tenemos de invitada a nuestra amiga Ruth. Seguimos hablando de adicciones y vamos a regresar a lo que habíamos dicho, ¿ok? Y vamos a hablar precisamente de lo que son los niveles dentro de una adicción. Ruth, por favor. Ok, los niveles para llegar a una adicción, el primer contacto es el de... cuando todo el mundo parece hablar de eso y parece ser normal, pues Ujú. comienza a llamarme la atención. Ok. Yo lo puedo consumir y no pasa nada, porque algo sucedió, resulta que no me gustó el efecto, resulta Ujú. que algo que es importante es la herencia, yo no tengo la herencia, Ujú. entonces no pasa nada y solamente lo usé para satisfacer Curiosidad. esa curiosidad, gracias, esa era la palabra que estaba buscando, Claro. satisfacer esa curiosidad y no pasa nada. El siguiente nivel es que resulta como si pega en mi parte psicológica porque no estoy afianzado en una familia que me crió, que me Ujú. potencializó y de demás. Claro. Bueno, comienza un uso ocasional. Ujú. Puede ser una vez al mes, cuando me llego a reunir con los cuates y no pasa nada. Ujú. Todavía hay un control. Ok. A ver, entonces el primer nivel sería como que el primer contacto con la sustancia. O Claro, sea, por curiosidad, porque los amigos estaban ahí fregando de que órale, 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 órale. Ese es el primer nivel. claro. Sale. Y ya el segundo es como un uso más recurrente, o sea, por ejemplo, cada fiesta que hay con estos cuates, Ujú.
¿Le entro a la sustancia o cómo sería? Únicamente social o puede ser ya también individual, porque hay personas que solo lo consumen Ajá. cuando salen con sus amigos. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando lo empiezas a consumir ocasionalmente, hay algunas otras personas que sí lo hacen, pero ya no tanto en compañía de los amigos. Claro. ¿También incluye eso? Sí, sí, sí. Recuerda que la sustancia también me sirve para socializar. Ok. Entonces, Ujú. entonces, bueno, vamos a estar aquí, relax y demás. Pero también puede ser ocasional. Me ha tocado escuchar a chicos que usan el cannabis, por ejemplo, Ujú. para expansión de conciencia, ¿no? Es el pretexto. Sí, claro. Y de repente, bueno, ¿sabes qué? Cada 15 días yo lo llego Ujú. a consumir, controlado, 2, 3 Ujú. toques, no pasa nada. Ok. Aún hay ese control, esa es la diferencia, Ujú. que hay un control. Ok. La sustancia todavía no me controla, ni voy a hacer algo más para obtener la sustancia. Puedo Claro. tener ahí mis porritos, mi bolsita Ujú. y me lo voy dosificando. Ok. Ujú. Bien. El siguiente nivel es ya cuando mi cuerpo empieza a generar esa poca tolerancia al uso de la sustancia. Ujú. ¿Sabe? Ya lo consumí, pasa el efecto y yo necesito ir a buscar una siguiente dosis, Claro. porque si no voy a entrar en ansiedad, que Ajá. sería el síndrome de abstinencia. Cuando ya no tiene la sustancia en el cuerpo empieza a reaccionar Y Claro, siente la cuando hay necesidad de... taquicardias, no sé, algunos le llaman la paniqueada, ¿no? Que se te exacto. empieza a bajar y empiezas a sentir, alucinar. Sí, bueno, creo que Claro. cada droga tiene sus efectos Sí, y ese y sería como tema de otro programa. sería un tema de otro programa, ok. Sí. Sí, porque ahorita por aquí nos preguntaron acerca de los efectos del cristal y cómo podemos detectar quién está consumiendo cristal, ¿no? Ah. Entonces ahorita podríamos hablar de eso. Entonces nivel 1 es cuando alguien ya tuvo el contacto El primer inicial contacto, con ¿no? la Así es. Con la sustancia. sustancia. Ya después es que la tienen el contacto o el uso de la sustancia en periodos algo prolongados, Exacto. ¿sale? Pero que ya lo tienen ahí pendiente para decir, no sé, el sabadito en la noche voy tras, ¿no? Me doy mi toque para irme de fiesta con mis Ajá, pero ya ahí cuates. como que la palabra clave es el control, El ¿no? Yo control, todavía todavía controlo el la control. sustancia. Y ya el tercero es cuando ya no hay control, cuando ya se Así es. consume por necesidad porque el cuerpo siente la salida de la sustancia de manera desagradable. Ya no hay un control. Ajá, y ya tienen que estarla necesitando para estabilizarse, Así ¿sí? es, porque si no, entonces me pongo irritable, me pongo Ok, violento incluso, ¿no? Y ok. ahí es cuando yo les comentaba que empieza a haber esas conductas que yo tengo que hacer algo para obtener esa sustancia, robar, matar, Ujú. violar, lo que sea necesario Ok, para que me den esa sustancia. Ya ok. no hay control y ya físicamente el cuerpo del adicto ya se ve muy deteriorado, muy Ok. desaliñado, ya no se baña, ya su ropa es harapienta literalmente. Ujú. Ok. En ocasiones puede quedar en condiciones de calle, donde le queda la Ujú. noche, ahí se queda, ¿no? Ok, o sea que si los papás tienen un hijo que no se baña, pudiera ser síntoma de que están consumiendo. No, no, tampoco, tampoco. No, 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 ya en su cuerpo, ¿no? Ajá. Si mi rostro empieza como a formarse como a demacrarse, la Ujú. piel se acartona, Ok. ¿no? La vista se queda como perdida, Como perdieron ¿no? el espacio. Por Ujú. Hay ejemplo, aletargamiento, por ejemplo. ¿cómo es eso? Explícanos. Pues el aletargamiento es ya no reaccionar de forma inmediata. Ok, o sea, como que muy Las lentos para te dar una preguntan, sobre respuesta. todo ese es un efecto del cannabis, Ajá. ¿no? Su efecto es aletargar, Ok. ¿no? Por eso dicen, Claro. vamos a entrar en conciencia porque es un momento para mí, ¿no? Que los Ajá. estoy oyendo a todos. Eh, ¿No? Y entonces aquí relax padre, ¿no? Ok. claro. Sí. Entonces yo tardo para reaccionar, no así para, por ejemplo, para las sustancias Ujú. que dan para arriba, porque Ujú. entonces empieza una hiperactividad Ok. por ejemplo, eso es un efecto del cristal, para Ujú. quienes preguntan, puede haber un periodo donde pasen 2, 3 días sin dormir. Ujú. Otro efecto del cristal es generalmente desarrollan paranoia. Paranoia, ok. ¿Sí? Y O eso sea, que junto con sienten que los... los andan correteando, que hay cámaras Lo que los están vigilando. siguen, ¿no? Me tocó Claro. escuchar a uno que estaban volando un dron por no sé de dónde y ya me están buscando. Claro, vino Entonces el se ponen presidente así. por mí. Sí, ándale, esa es la principal, ¿no? Igualmente creo que dices del cristal es que la gente no duerme. O sea, Sí, se pone cristal y es una droga que sobreestimula el cuerpo. así es. Y a mí me ha tocado escuchar casos que a partir de que consumen el cristal andan más activos, ¿no? Por ejemplo, un señor dice, yo ni sabía ni armar estéreos.
Y me puse mi toque de cristal y mira, te armé 2, 3, 4 en 2 horas, ¿no? Claro. Entonces la Con cuestión lo es mismo tiempo. que esa droga les da mucho para arriba y no duermen unos Así es. 2 días y aparte me comentan que no les da hambre. Así es. Son gente que no comen y pues lógico el cuerpo sin alimentos empieza a enflacar, a deteriorar, a demacrar las ojeras, la piel acartonada, empiezan a adelgazar, el cabello, ¿no? También se les empieza a caer precisamente por la falta de alimento. Así es. Ok, y con el cannabis la cuestión es que es mucha hambre, ¿no? Me parece, síntoma. Fíjate que va variando. Ajá. En ese sí yo he encontrado que va variando. Algunos les da mucho por comer y algunos dicen, no, con esto estoy bastante bien, ¿no? Ajá. Sí, eso es como dependiendo ya del cuerpo, de la tolerancia, ¿no? Ok, de la tolerancia al cuerpo. Sí, porque me ha tocado casos donde trabajamos y la cuestión es que sí me dicen, ¿sabes qué? Es que yo sí como mucho y son personas muy delgaditas, porque su cuerpo, como no sé si sea efecto de la droga, pone a trabajar muchísimo al cuerpo y pues da hambre, ¿no? Así Es lo que me han comentado. Sí. ¿Sale? ¿Cómo podemos diferenciar, Ruth, o cómo podemos saber que una persona ya está como tal en una adicción? Porque creo que para los papás que nos están viendo, es cómo saber en qué momento está mi hijo, mi familiar, y cómo canalizarlo, a dónde canalizarlo, cuáles son las formas de intervenir cuando ya nos dimos cuenta que están consumiendo alguna sustancia y principalmente cómo sabemos que ya es una adicción, vaya. Ok, bueno, el primer nivel de prevención es la prevención, que es pues acudir o escuchar programas como estos, alguna difusión, de repente leer qué es una sustancia, qué es una droga, qué efectos tienen, solamente como para estar informados. Y cuando yo empiezo a detectar algunos cambios de conducta en algún familiar, no necesariamente en los adolescentes, en algún familiar muy cercano, bueno, lo primero, lo que les decía, es la apertura. Y entonces cuando yo detecto que ya hay síntomas muy claros por algo de lo que les decía, dejar de comer, aislarse, estar irritable, ciertos cambios de hábitos o de amistades, pues bueno, yo acercarme a esa persona y decir, algo te está sucediendo. Y si yo no tengo ese nivel de capacidad pues para entender o direccionarlo, pues inmediatamente ir a una persona especializada. Puede ser desde un psicólogo, puede ser desde un psiquiatra, porque los adictos necesitan una intervención de varios especialistas. Como tú dices, el dejar de comer, el no dormir, bueno, las ojeras de macra y demás, pues necesito ayuda de un nutriólogo, ¿no? Que nuevamente me dé la forma de alimentarme adecuadamente, un psiquiatra. ¿Por qué? Porque al afectarse mi sistema nervioso central, yo ya no soy tan hábil para controlar mis conductas. Entonces, sí voy a necesitar de alguna sustancia, de algún medicamento controlado para yo manejar, acomodar nuevamente mis insomnios, ¿no? Mis periodos de que no dormía. Entonces, mi sistema vigilia-sueño, pues altera. Entonces, regular toda esa parte, mis efectos de craving, ¿no? Al yo dejar de consumir de repente una palabra, me puede generar. ¿No? Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en una clínica, de repente yo llegué con una lata de refresco y me regañaron. Y yo no sabía por qué. Y me dijeron, ven. Entonces entramos a la oficina y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que una forma de consumir el cristal, pues es con la lata por y la lata. Sí. ¿No? Y entonces, al escuchar el sonido y el tener la lata, eso se genera craving. ¿Qué es el craving? Flashazos de mi época de consumo. Que te recuerdan ese consumo y despiertan ese deseo de esa consumir necesidad, esa necesidad de querer estar en contacto nuevamente. A veces con el ambiente, ¿eh? A veces es el ambiente lo que me generan los amigos y todo ese ambiente, y pues obviamente va pegado con el uso de la sustancia, ¿no? Sí, claro. Entonces sí hay que tener muy bien claro a dónde lo voy a dirigir, a dónde voy a canalizar a mi enfermo, porque pues está enfermo, ¿no? Claro. Ya no tiene un control, por eso es que está enfermo. Sí, claro. Y yo creo que para los familiares tenemos que tomar muy en cuenta que si una persona entra en una adicción, sea nuestro hijo, nuestro hermano, algún familiar,
no nada más es él el responsable. Ah, por supuesto. Claro, porque en muchas ocasiones me ha tocado ver que llega a las familias y ahí está mi adicto, ¿no? Cámbiamelo porque está mal, ¿no? Compónmelo, Quítale ¿no? el chip y ponle otro. Exactamente, Claro, sí. y tenemos que tener en cuenta que intervenir en las adicciones es una parte multidisciplinaria, Así donde es. tiene que estar un psicólogo que esté trabajando, un psicólogo experto en adicciones, que esté trabajando la adicción con la persona, un terapeuta familiar, un nutriólogo, como lo comentabas. ¿Qué otros especialistas se pueden incorporar? Por ejemplo, podemos meter, a lo mejor no un especialista como tal, Ujú. pero sí tener en cuenta que yo a mi enfermo necesito tenerlo en actividad. Entonces, Claro. es Ah, importante meterlo a hacer ¿como ejercicio terapia ocupacional? como terapia ocupacional y Ajá, recuerda que cuando yo hago ejercicio genero endorfinas. ajá. Entonces, las endorfinas me hacen sentir bien, sentir un efecto de bienestar y eso me va a ayudar. Alguna otra actividad que mi paciente pueda realizar. Claro. Siempre es mantenerlo en actividad. Eso podría ser muy, muy bueno. Yoga, meditación, algunas terapias alternativas como esas dos. Yo he visto que me han funcionado cuando yo los Ok. canalizo hacia esa parte. Y por ejemplo, ¿cuál sería la ideal como padres, ¿no? Ya mandé a mi hijo a lo mejor a AA rehabilitación, entonces, ¿cuál es mi papel yo como papá? Si ya le di esa responsabilidad que a lo mejor tuve en algún momento y no pude controlar la adicción de mi hijo, ya lo mandé a un lugar para que lo atiendan, ahora qué me toca a mí, ¿no? Porque usualmente los papás, ¿qué es lo que hacen? Se lavan las manos, ten a mi hijo, compónmelo, cámbiale el chip y ya me lo regresas cuando esté bien, ¿no? Ujú. Pero al fin y al cabo, pues, ¿dónde se enfermó? En la ¿No? familia. En En la la familia, familia. ¿no? En donde aprendió todo este tipo de cuestiones, donde no le pusieron límites, en donde no le dijeron, a lo mejor no como tal, no lo hagas, Ujú. pero no lo previnieron. Yo como papá, ¿qué hago en esta situación? Ok. Yo vuelvo a hacer hincapié en la apertura, Ujú. ¿no? Claro, ¿Qué pasa cuando nos dan la noticia de que un familiar tiene cáncer, que un familiar o yo mismo me enfermo de diabetes, hipertensión, cualquier otra cosa? Pues voy y acudo a un especialista. Ok. El hecho de que no se represente físicamente de alguna manera la adicción no significa que no esté enfermo. Entonces, yo como padre, como ese guía de esa vida, soy responsable. ¿Qué me corresponde? Ir a terapia. Ver en qué estuvo mal mis límites, en qué, bueno, no estuvo mal, es errónea esa palabra, en dónde no estuvieron claros mis límites o en claro. dónde fueron demasiado flexibles mis límites, ¿no? Y empezar a poner ese orden. Recuerdo el caso de un chico él se anexó, él no fue a clínica, él se anexó, la familia estuvo trabajando, ¿no? Y casualmente la mamá es la que pesa más dentro de la familia. Sí. Y se invitó a que se generaron 5 terapias, 5 sesiones familiares, donde se pudo entender, o al menos los otros hijos, entender dónde estaban no claros los límites. Sin embargo, la mamá, después de 3 meses de salir este chico, resulta que lo quiere volver a tratar como niño. Ya. ¿No? Entonces, a veces el no permitir o entender que nuestros hijos ya crecieron y que tienen a veces que irse a topar con pared, aprender de sus propios errores, eso también los incapacita y los debilita, lejos de fortalecerlos. Y entonces sí fue una confrontación un poco fuerte con la mamá para que ella pudiera entender esta parte de los límites, que Ok. no se educa de esa manera. Ok, entonces ahí en ese caso la cuestión era que la mamá hiciera terapia, ¿no? Así es, Porque tenemos que recordar que una adicción es un síntoma, así es, ¿sale? O sea, no es lo que tenemos que modificar. Lo que tenemos que modificar es la dinámica en la familia familiar. que Claro, enfermó a la a la persona. persona. Digo, porque todos tenemos recursos que hacemos o que ocupamos cuando tenemos alguna crisis. Todos lo tenemos. Claro, Y la cuestión es que estas personas tomaron algo que ya traía arrastrando la familia, alcoholismo, tabaquismo, todo esto, y ya nada más es una forma en la que se está representando, se está manifestando la problemática, así es. pero van cosas que están muchísimo más atrás de ellos. Entonces,
no sé, pienso en todas estas cuestiones y hay un mar de información Muchísimo. acerca de cómo pega cada sustancia, cómo intervenir con cada sustancia. Esta parte del trabajo multidisciplinario, que es familia, adictos y el nutriólogo, todo esto es muy importante porque de ello depende el éxito que tenga una persona para salir de las adicciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decían, ¿no? Si está internada una persona en un anexo 3 meses y después llega a la casa y en la casa siguen las mismas situaciones, Las mismas se va a cosas. volver a enfermar exactamente igual. O peor. O peor, ¿no? Porque Sí. ya le quitamos el consumo de algo y empieza a consumir otra cosa más Claro, fuerte. el otro día estaba viendo Facebook y encontré una imagen por ahí muy curiosa que compartí. No te puedes curar en el mismo ambiente en el que te enfermaste, ¿no? Entonces, Exactamente. tanto estamos ayudando al adicto como tenemos que trabajar nosotros como familiares del adicto para no seguir generando esas conductas, ¿no? Así es. Sí, y eso sí quiero hacer como un llamado a la familia. Yo sé que es un tema, insisto, muy sensible, no nada más a nivel social, sino a nivel familiar, pero si ya estoy dándome cuenta que hay alguien en mi familia con muchos síntomas que incluso yo ya pude haber visto algunas cosas, alguna sustancia o botellas o latas o lo que sea, pues pongamos esa atención y así como si yo tuviera un apendicitis voy y salgo corriendo al médico, también la parte psicológica, la parte emocional es muy importante porque ahí depende también nuestra salud física. Ok. Pues miren, se nos acabó el programa, se nos Ok, va rapidísimo lástima. el tiempo, ya no están aquí que corte. Bueno, pues ya vamos a cortar, ¿sale? Y la sugerencia es la misma de todos los programas. Si ven, si se dan cuenta que algo está pasando y están funcionando de manera inadecuada, vayan a terapia, por favor, ¿sí? En esa ocasión tuvimos a mi compañerita Ruth. ¿Nos puedes repetir tu número telefónico para Claro que que alguna sí, con persona se mucho ponga en gusto. contacto? 22 26 66 53 34. El consultorio se encuentra en Cholula y las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde más en contacto estoy, es Ruth Garfias, GA en mayúsculas. Ok, vamos a estar compartiendo los videos en YouTube para que los puedan ver si es que no lo vieron en vivo. Y nos estamos viendo por nuestro canal que se llama Capi o en nuestros perfiles de Facebook, ¿sí? Pasen una excelente noche y nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente noche.